Hace muy pocos días, IDL Reporteros publicó una extensa nota muy nutrida, cargada de información titulada Entre signos de interrogación, orden y firmeza. Y es en estricto y en detalle la investigación sobre las causas que llevaron al actual fiscal de la Nación a remover a la fiscal Bersabet Revilla, quien investigaba a su hermana y a la otra hermana también. Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, está con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? A ver, lo que el doctor Roy no me pudo explicar a profundidad es, y creo que tú lo puedes hacer con absoluta libertad, la doctora Emma Benavides es señalada por aparentemente haber recibido dinero del narco y que tenía un representante aparente, un abogado, Walter Mendoza, que es el que iba y proponía a condenados, o digamos, quienes purgaban incluso prisiones preventivas, un dinero, un buen dinero, a cambio de su libertad, que la libertad a ella, según estos testimonios que ha recogido IDL Reporteros, no le importaba si era inocente o era culpable, simplemente plata de por medio y la decisión estaba resuelta. Esto, digamos, sería muy grave para la magistrada Emma Benavides. ¿Tú puedes, digamos, cualificar estos hechos? Sería muy grave para cualquier persona. Por supuesto. Esa es, como lo dice el reportaje, publicado en IDL Reporteros, es la versión de un testigo de cargo, de un testigo acusatorio, que estaba preso por sus propios problemas delictivos, algo relacionado con el sodalicio, sí, una cuestión de tierra. Rosales. Y una vez, y es un ex oficial de la policía, sí, mayor, estando allá en la prisión, cuenta todo esto. Cuenta todo esto y lo refiere con un cierto detalle. Dice que incluso llegó a tener una documentación importante sobre todo ello, que le fue, una vez de que alguien se enteró de eso, le fue confiscada por el INPE, entonces quedó bastante limitado en su posibilidad de acusación. Esa es su versión, la versión que dio lugar a la investigación que estaba en manos de la fiscal Bersabet Revilla cuando esta fue sacada. Sobre la calidad de esa versión, obviamente, en tanto no es una evidencia sólida todavía, es una acusación, obviamente no me puedo pronunciar sobre si es correcta o no, sí, porque era algo que había promovido una investigación, y la investigación es la que, si estaba bien hecha, si se llevaba adecuadamente, tenía buenas posibilidades de llegar a la verdad. Lo que sí es cierto es de que la sala que integraba la doctora Benavides y de cuyos integrantes es defensor el doctor Roy Gates, esa sala dio libertad por comparecencia al narcotraficante colombiano alias Huevo. Y no se piense que porque es Huevo era poca cosa. Era uno de los principales jefes del grupo de los Rastrojos y también había tenido una alta jerarquía dentro del llamado cartel del Norte del Valle. Era una persona muy importante. Una vez de que le dieron la libertad, por supuesto, se esfumó y volvió a ser arrestado, me parece que en España. Pero su importancia como narcotraficante para ponerlo en las palabras que le usa uno, de alta gama, de nivel internacional, era indiscutible. ¿Por qué se le dio libertad a él cuando por razones menores se da prisión preventiva sin pensarlo dos veces? Y no fue lo único. Hubo un acusado de narcotraficante, también ese del Braem, no del mismo nivel internacional, pero sí de suficiente nivel regional, también alias Papitas, que tenía una amplia trayectoria, y no precisamente en el comercio de la papa, sino más bien en el activo psicotrópico que es la cocaína. Entonces, también a él le dieron libertad. ¿Cuál es la explicación real tras eso? Para mí esa es una de las cosas que la investigación debería responder.
pudiera haber circunstancias. No quiero decir de que teóricamente no exista una posibilidad, aunque más bien remota, de que tuvieran razones sustantivas para ello, pero yo lo dudo. Pero lo que llama poderosamente la atención, y se lo decíamos al doctor Roy, es que la jueza Emma Benavides, según publican ustedes, de acuerdo a registros públicos, tiene 8 inmuebles en Lima. Sí. Un lote en La Playa, un terreno en Huancavelica, un terreno en San Cristóbal, Huancavelica, por $150.000, un departamento en Grimaldo del Solar, $292.500, un inmueble en Surco por $100.000, un lote en la playa Chocay, en Asia, por $85.000. Y un juez, según he estado revisando en el corte rápidamente, gana 15.000, 20.000, yo exageré con 30.000. Entonces, hay un, desbalance. Bueno, también teóricamente, Jaime, puede haber razones, puede haber circunstancias que van más allá y son al margen del ejercicio de la judicatura, que puedan explicar el que haya tenido esos aumentos importantes de fortuna. Eso debería explicarlo ella. La información está dada porque es una información relevante dentro de una investigación. Y de nuevo, hay una cosa importante. Cuando sale una información relevante, eso no significa en forma automática la culpabilidad. No, claro. La investigación saca a luz hechos importantes. El problema es que sacan que deben ser, claro, por supuesto, después investigados, adecuadamente corroborados o no, y debe buscarse las razones que lo justifican o no lo justifican. Si no lo justifican, si hay un desbalance patrimonial que no tiene explicación lógica, pues entonces eso sí indica una fuerte presunción de que ha sido obtenido irregularmente. Pero estaba dentro de eso la fiscal Revilla, eso iba, claro, cuya capacidad profesional y cuya diligencia para administrar y llevar adelante los casos, creo que ha sido probada por las cosas que nosotros hemos publicado, porque era la fiscal que tenía en el nivel en el que estaba, con la complejidad de los casos que había, la mayor productividad. Exacto. Y la sacan supuestamente por tener baja productividad. Entonces ahí lo que faltó, entre otras cosas, es una básica falta de imaginación para tener un pretexto. Porque naturalmente no hay ninguna causa racional para haber sacado a la fiscal Revilla. Tú tienes la convicción lo suficientemente estructurada e informada para decir o afirmar que la fiscal de la Nación remueve a la fiscal Revilla porque ésta investigaba a su hermana. ¿Tú tienes esa convicción? Lo que puedo decir, porque digo, por básica disciplina de trabajo, yo me guío por las evidencias, y son las evidencias las que hablan. Y lo que la evidencia me indica hasta este momento es de que, uno, la razón por la que se sacó a la fiscal Revilla no resiste el más mínimo análisis. Por lo contrario, el pretexto utilizado demuestra exactamente lo contrario a lo que quiso demostrar. Eso es lo primero que me dice la evidencia en forma irrefutable. Segundo, la fiscal Bersabel Revilla estaba investigando a una hermana del actual fiscal de la Nación por un caso que era potencialmente grave, junto con los otros miembros de su sala. Y tercero, de que ha sido sacada sin ninguna posibilidad de reconciliación. Ella ha escrito a la fiscal de la Nación y no ha recibido respuesta durante un mes. Y finalmente es destinada a trabajar bajo las órdenes de un fiscal a quien habían sí suspendido por una clamorosa falta de productividad. Entonces, esas son las cosas que tengo absolutamente claras porque la evidencia lo dice. Ahora, si aparte de eso ha pesado alguna otra razón dentro de la determinación de la fiscal de la Nación para llevar a cabo eso, pues eso ya no lo sé, porque eso pertenece ya al ámbito de lo psicológico, de lo interno, de la persona. Pero lo que dice la evidencia es de que no ha habido ninguna justificación racional para sacar a la fiscal Revilla en la forma que lo sacó. Además hay un dato no menor, digamos, porque en la cronología al final todo sirve, o por lo menos vas cualificando, ¿no? Sí. La doctora Benavides, antes de ser fiscal de la Nación, cuando tiene evidencia suficiente,
La doctora Benavides tenía un cargo de como una suerte de filtro en una oficina, un filtro para la investigación a los jueces, fiscales y más, incluso ministros. Sí. La doctora Revilla no va donde la fiscal Benavides, sino que va de frente donde la fiscal Zoraida Ábalos. Como era lógico. Exacto. Entonces parece que allí es que eso enerva a la fiscal Benavides, porque va y le dice: mi hermana es inocente. De acuerdo con el testimonio de la fiscal Revilla. Exacto. ¿No es cierto? Que ha sido dicho con absoluta claridad en ese aspecto. Testimonio que niega la fiscal de la Nación ahora. Pero lo concreto es de que la fiscal Revilla lleva el caso donde la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, porque estando de por medio, naturalmente, la hermana de una de las personas que ella estaba investigando, había un obvio conflicto de intereses y ella planteaba el asunto en la oficina de la fiscal de Patricia Benavides. Había un obvio conflicto de intereses y entonces procede y da el paso lógico en ese aspecto. Y no creo que nadie absolutamente en una circunstancia como esa tenga motivo alguno de resentirse, porque fue una disposición de llevar a cabo una investigación siguiendo las reglas de prevenir conflicto de intereses. ¿Esto le puede costar el cargo a la doctora Patricia Benavides, de fiscal de la Nación, para ti? No sé, está recién empezando. Está recién empezando, creo que ha empezado con algunos pasos en falso. Este es uno que está bastante claro, pero me imagino de que debe ser razón suficiente como para que haya una investigación, probablemente una investigación de la Junta, ¿no? De la JNJ, claro. Como para poder determinar eso, y son ellos los que deben llegar a una conclusión. Pero lo que para mí está sumamente claro es de que este caso, así como los otros que están en la luz pública, debe ser conocido en sus detalles y a fondo. No se trata de ocultar algo para ponerle más luz a otra cosa. Claro. ¿No es cierto? Pues porque en la cuestión de la lucha contra la corrupción, verdaderamente sí tiene que tenerse mejor es el foco abierto hacia toda la Alameda, ¿no? Exactamente. Claro. Pero en esa Alameda basta. Tú decías que la fiscal había empezado con algunos pasos en falso, pero no me negarás que las investigaciones al presidente no son pasos en falso, ¿no? Por lo menos eso la decisión de hacerlo, si lo recuerdas, ha sido de Pablo Sánchez. Correcto. Fue de Pablo Sánchez. Él fue además el que instaura el principio y el precedente histórico. Hubo una discusión jurídica, claro, entre Zoraida Ábalos, que tuvo una interpretación determinada de que las investigaciones debía acumularse la evidencia y llevar a cabo la parte ya más ejecutiva de las investigaciones al fin del mandato. Por las cuestiones del fuero y todo aquello. Y la interpretación de Pablo Sánchez fue de que podía y debían llevarse a cabo las investigaciones. Esa fue su decisión. Sobre esa base es que ha actuado la fiscal Patricia Benavides hasta ahora. Y que hay una necesidad clarísima de investigar las irregularidades y las muy aparentes corrupciones que se han perpetrado en el Palacio de Gobierno, cerca de la oficina del presidente, con el conocimiento o sin el conocimiento de pero por supuesto que hay que hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo. Ya he hablado antes un poco en la comparación que puedo dar después de haber estado cubriendo durante varios años e investigando la corrupción en los niveles del poder político y corporativo. Lavallato, fundamentalmente, el lavajuez como una investigación que fue paralela, complementaria, concomitante, de que me da la impresión de que hemos pasado de la corrupción de los grandes tiburones a la de las pirañas, ¿no es cierto? Pero eso no significa de que estemos en el nivel de las pirañas, que a veces dan la impresión de que han aprendido el manual de corrupción de la banda del Choclito. Que estemos en ese nivel no significa que no se investigue, no significa que las pirañas no hagan daño, no significa que las pirañas no sean tóxicas. O piraña matan. Sí. Pero por supuesto, claro, por supuesto. Claro. Los tiburones lo hacen con menos bocados, con menos mordiscos, pero igualmente significa que hay que hacerlo, y hay que hacerlo en 360 grados. Claro. Esa es la manera de hacerlo, teniendo presente no la perspectiva de lograr un efecto político determinado, un cambio en la balanza de poderes, sino
el que se fortalezca la democracia a través de la justicia. Correcto, pero, por ejemplo, ¿no? Tú has seguido, hemos seguido cada quien en lo suyo, Sí. en su trinchera, el trabajo prolijo y denodado del coronel Harvey Colchado, por ejemplo, ¿no? Y hoy... Que antes era el la bête noire, la enemigo bestia negra de los que hoy lo de la aplauden. ultraderecha, que ahora es sí alucinante, habla- sí, ¿no? sí, bueno. Igual Pablo Sánchez. Pablo Sánchez era también la bestia negra, pero cuando Pablo, dijo no. que investigaba al presidente era el gran fiscal, ¿no? En el Congreso anterior estaba preparando su salida, Sí, ¿no es claro. cierto? Acusación constitucional. El Congreso y todo disuelto. aquello. Claro que sí, claro que sí. Pero Harvey Colchado, yo lo reseñaba justo ayer a propósito de eso, porque, Sí. claro, en un momento Harvey Colchado puede ser el enemigo de quienes hoy son opositores a Castillo y que hoy lo aplauden. Sí, claro. Lo cual Hay una demuestra buena su caricatura que independencia. salió, ¿Ah? Hay una buena caricatura Ajá. que salió, para utilizar las palabras que le gustan a ellos decir, en un diario local, donde hay dos cuadritos, Sí. ¿no es cierto? En los dos está Harvey Colchado enfrentando a un castillo, Ah, sí, sí, sí. ¿no? Hoy día creo, ¿no? Hoy Creo día que fue salió. ayer. Sí, 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 Sí. lo he visto, lo he visto. Que muy Buenísima, interesante. Buenísima. Claro, fue maltratado en el Congreso disuelto, cómo no, por la intervención en la detención de García, que ya sabemos cómo terminó. Pero, ¿tú crees que el presidente está detrás de Harvey Colchado? Es decir, desde un inicio le ha puesto la cruz y está utilizando la institución presidencial, el cargo de presidente, el poder ejecutivo, recursos del Estado, movilizando policías, cambiando altos mandos de la policía, para simplemente deshacerse de Harvey Colchado. Me imagino, aún dentro de la usual incompetencia con la que el presidente Castillo maneja crisis y gobierno en general, me imagino de que es algo más que sacar a Colchado, cuyo seudónimo nombre de guerra es René, para sacarlo de la investigación, y más bien para tratar de lograr de una u otra forma un mayor nivel de control sobre el Estado, especialmente sobre aquellas partes que dependen directamente del Ejecutivo. Entonces, siendo Harvey Colchado un oficial que se distingue por la vehemencia, la energía que le pone a las investigaciones que hace, rápidamente ha destacado como el primer blanco. Claro. Y por supuesto, sería un grave error el de la policía sacarlo de la investigación. Puede ser de que haya algunas observaciones sobre si a él le compete tener participación ejecutiva considerando el lugar del que proviene, que es en este momento, si no me equivoco, la de Jimín. Puede haber discusión sobre eso y puede ser una discusión válida. Pero de todos modos sería un gravísimo, garrafal error de parte de la policía el sacar a René, a Harvey Colchado, de la posición en la que está ahora. ¿Tú crees que y también sería, debo decirlo adicionalmente, ¿Sí? otro error mayor para el presidente Castillo, pero pedirle al presidente Castillo que no cometa errores creo que es una empresa inútil. Pero, ¿tú crees que se excedió en el operativo para ir a detener a la señorita Paredes? ¿Tú crees que hubo algún exceso? Ahí hay una discusión que está pendiente. Hay una discusión que está pendiente. Yo creo que hay muy pocos gobiernos en el mundo en el que por una determinación de fiscal cualquier policía puede meterse a la casa de gobierno, a la sede de la presidencia de la República de un país, o la monarquía o lo que quieras. Creo que hay muy pocas naciones en el mundo donde eso sucedería. ¿Tú te imaginas que de repente el FBI se vaya a meter a la Casa Blanca? Eso se puede meter cuando ya ha dejado a Mar-a-Lago, a la casa de Trump. Pero, claro. y eso ha creado un tremendo lío, pero no a la Casa Blanca. Es una discusión que tiene aspectos concretos sobre los que debe tenerse en cuenta, pero si me preguntas mi opinión, creo de que había formas mucho menos aparatosas de llevar a cabo exactamente lo mismo. ¿Crees que fue aparatoso lo de Palacio? Bueno, es obvio, ¿no es cierto? Digamos, ¿cómo no considerarlo aparatoso? Que un grupo de policías y fiscales entren a la sede del Gobierno Nacional de la República del Perú buscando a una persona y revuelvan absolutamente todo. Bueno, digo, no sé,
posiblemente alguien que vive en la Lalandia considere que no es aparatosa, pero por supuesto que lo fue. Pese a que hubo una orden judicial, y esto me lleva a pensar en lo que se ha fraseado desde hace buen tiempo, que dice que la judicialización de la política es un momento que estamos presenciando en la historia del Perú. Por ahí va tu observación. La labor judicial dentro de los asuntos de la República, especialmente en cuestiones de anticorrupción, es fundamental y ha demostrado ser fundamental. Demostró una inmensa importancia, por ejemplo, en el caso Lava Jato dentro de Brasil. Ahora, y lo demostró en el caso de los Manipulita en Italia y todo eso. Hay un punto, sin embargo, de equilibrio dentro de los cuales las cosas pueden excederse y terminar teniendo resultados contraproducentes. Sucedió en el caso Lava Jato, con las consecuencias de lo que pasó con Moro, lo que pasó con los fiscales de la Força Tarefa, que finalmente le hizo un daño inmenso a la investigación, que hasta entonces era una de las mejores que había tenido lugar en la historia de América Latina, le hizo un inmenso daño y ha provocado un gran retroceso, y además ayudó finalmente a que Bolsonaro, que ha sido para una especie de lacra, un castigo para Brasil, haya tenido la presidencia. Entonces, es muy importante, pero en este caso, como en muchos otros, es también necesario tener presente dentro de qué límites y hasta qué punto se puede llegar. Llega un momento en el que cuando un poder se ejerce bien, pero mantiene sus fronteras, el resultado es 100% bueno. Pero cuando de una u otra manera se extiende y entra a territorio que no le pertenece, entonces el resultado puede ser como ha sucedido en Lava Jato en Brasil, como sucedió en Italia, como pudiera suceder en Perú. Gustavo Gorriti es director de Diario Reporteros y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, Gustavo, como siempre. Hasta la próxima. Mucho gusto.